El presidente Enrique Peña Nieto afirma que son inadmisibles las descalificaciones contra las Fuerzas Armadas. Si algo han demostrado es su total y permanente compromiso con México y con los mexicanos. Descartan crisis diplomática entre el gobierno de Trump y México. Hay posiciones en las que México naturalmente no está dispuesto a ceder ni un milímetro. Así debe de ser. México podría dejar de apoyar a Estados Unidos en temas migratorios y de narcotráfico si Trump impone términos desfavorables. Más de 8 millones de personas podrían ser deportadas por el gobierno de Trump. Niegan libertad a Daniel Ramírez, el Dreamer mexicano. Anuncian baja en el precio de las gasolinas. La Fiscalía de Chihuahua toma el control en seguridad de 6 municipios. Heladas en el norte del país. Más de 200,000 jóvenes hacen examen de admisión para la UNAM. Resultados electorales señalan segunda vuelta para la presidencia en Ecuador. Escritores, ilustradores y cuentacuentos visitan escuelas primarias de la Ciudad de México. Más de 80,000 personas acuden al Zócalo para escuchar a Miguel Bosé. Chivas vence 1 al América. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día, iniciando la semana. Saludo con mucho gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Omar. Lunes 20 de febrero, es un placer saludarles e iniciar una nueva semana más con todos ustedes. Acompáñenos durante esta hora y media con lo más importante de la información. Saludo a Miguel González en la lengua de señas, quien nos permite comunicarnos con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. En el marco de su 104 aniversario, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció la labor del ejército para salvaguardar la seguridad y la soberanía de nuestro país. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que son inadmisibles las declaraciones en contra de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Esto lo dijo luego de inaugurar la Escuela Militar de Sargentos y el Hospital Militar Regional en Puebla. No son admisibles, y este gobierno reprueba las descalificaciones sin sustento en contra de nuestras Fuerzas Armadas, que si algo han demostrado es su total y permanente compromiso con México y con los mexicanos. El jefe del Ejecutivo aseguró que México tiene en su ejército, en su armada y en su fuerza aérea a instituciones sólidas para defender la soberanía nacional y salvaguardar la vida de los mexicanos. Tengan la certeza de que nuestras Fuerzas Armadas cuentan con el invariable, irrestricto y absoluto respaldo del presidente de la República y de su gobierno. Nuestra nación posee en sus Fuerzas Armadas el mayor ejemplo de compromiso social, de lealtad institucional y de unidad nacional. En el marco del 104 aniversario del Ejército, el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, dijo que la Ley de Seguridad Nacional no busca militarizar al país. Afirmó que las Fuerzas Armadas respetan e impulsan el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática. Es decir, no debe ser una ley a modo para las Fuerzas Armadas. Esperamos que sea una ley que fortalezca precisamente al Estado mexicano. Una ley que puntualice y obligue lo que a cada quien le corresponde hacer. Que los gobiernos federal, estatales y municipales se responsabilicen y rindan cuentas. Asimismo, Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, dijo que del 2012 a 2016 se redujeron en un 68% las quejas contra la dependencia y que en los últimos 4 años 139 militares han muerto en cumplimiento de su deber. Por otra parte, el gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, refrendó su apoyo al presidente de México, Enrique Peña Nieto, para hacer valer los principios de no intervención y solución pacífica de controversias frente al gobierno de Donald Trump, así como la defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos. Para México al Día, Flor Hurtado.
En otros temas, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, descartó que exista una crisis diplomática entre el gobierno de Donald Trump y México. Sin embargo, dijo que del rumbo que tome la negociación de la nueva relación entre nuestros países dependerá su convivencia para las próximas décadas. En entrevista para la agencia DPA, el secretario Videgaray aseguró que se viene un momento de definición. Sobre la visita de los secretarios de Estado Rex Tillerson y de Defensa John Kelly, el canciller mexicano dijo que se trata de un paso adicional, pero no del último, en la búsqueda de acuerdos. También aseguró Videgaray que México no se va a mover ni un milímetro en su postura de no financiar el muro que planea construir en la frontera el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la frontera norte. Tenemos diferencias públicas, notorias, que aún no hemos resuelto. Hay posiciones en las que México naturalmente no está dispuesto a ceder ni un milímetro, así debe de ser. Pero en muchos otros temas estamos abiertos a construir a través del diálogo. Dijo que es inaceptable la idea de que México pague por una barrera y que se vulneren los derechos de los connacionales que viven ahí en Estados Unidos. La construcción de un muro es un gesto no amistoso, muy poco amistoso entre dos naciones que somos amigos, que somos vecinos. Es algo que nosotros además observamos como una idea inadecuada. Muy difícilmente la construcción de un muro habrá de contribuir a resolver la problemática común que tenemos entre México y Estados Unidos, pero también reconocemos que la protección de las fronteras es un derecho soberano de cada país. Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, advirtió que el gobierno de México podría dejar de apoyar a los Estados Unidos en temas como migración y narcotráfico. Esto si el equipo del presidente Trump insiste en imponer términos de intercambio desfavorable para nuestro país. El secretario Guajardo destacó la importancia de México para los intereses de la Unión Americana. Así lo expresó en entrevista para el medio canadiense The Globe and Mail, que calificó esta advertencia como una moneda de negociación clave en la nueva relación entre México y los Estados Unidos. Hay que recordar que esta semana ahí estará el secretario Ildefonso Guajardo, justamente en Canadá. La lista de personas que para Trump son deportables supera los 8 millones. Más de la mitad de los 11 millones de indocumentados que se calcula viven en los Estados Unidos. Esto lo reporta el periódico Los Angeles Times. También informó que se dará prioridad a la deportación de quienes hayan sido condenados y acusados de algún delito, que hayan cometido fraude, no hayan cumplido con las órdenes de abandonar el país. Entre los deportables figuran personas que no han cometido delitos, pero que son sospechosas de hacerlo. Un juez federal de los Estados Unidos rechazó la liberación de Daniel Ramírez Medina, el Dreamer mexicano, que fue arrestado la semana pasada por agentes migratorios, pese a contar con la protección del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA. El arresto del joven mexicano lo catapultó al debate nacional sobre las prioridades migratorias del presidente Trump. En diferentes puntos de los Estados Unidos se registraron manifestaciones en favor de este Dreamer mexicano. Diversos sectores califican la detención de Daniel Ramírez como el primer ataque al programa DACA impulsado por el expresidente ya Barack Obama. La Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos manifestó su rechazo a la política migratoria de Trump. El presidente de esta asociación, Peter McPherson, dijo que las universidades de Estados Unidos se enriquecen y fortalecen con el talento, visión y cultura de estudiantes, académicos e investigadores de otros países. En un comunicado dirigido a la UNAM, diferentes rectores informaron a Enrique Graue, el rector, que ya preparan acciones legales en defensa de sus estudiantes, de los estudiantes de la UNAM migrantes. Y desde el pasado viernes ya las embajadas y consulados de México podrán emitir actas de nacimiento a las personas nacidas en territorio nacional que no hayan sido registradas en su momento. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se trata de un parteaguas en materia de protección consular, ya que garantiza a los migrantes el derecho a la identidad y les permite tramitar documentos como matrículas consulares y pasaportes. Además, con ello se reduce la vulnerabilidad en la que se encuentran, especialmente en los Estados Unidos. Una pausa, regresamos. Esto es México al Día.
Este fin de semana los precios de las gasolinas bajaron 2 centavos. Este lunes el costo promedio de la Magna es de 15 pesos con 97 centavos, Premium 17 con 77 y Diesel 17 con 3 centavos. Sin embargo, a partir de mañana los precios se van a ajustar todos los días de acuerdo con el movimiento en las referencias internacionales, como el valor del dólar y el petróleo. Usted puede consultar los costos de las gasolinas en la página de la Comisión Reguladora de Energía una noche antes. Vamos a otros asuntos. Josefina Vázquez Mota se registró como precandidata del Partido Acción Nacional para las elecciones a la gubernatura del Estado de México. Del lado del PRI, el precandidato es Alfredo del Mazo, mientras que Morena postuló a Delfina Gómez. Recordemos que los comicios en el Estado de México se realizarán ya mero, el próximo 4 de junio. Delfina Gómez, la precandidata de Morena, también al gobierno del Estado de México, celebró la llegada de Vázquez Mota. Sin embargo, solicitó que antes de iniciar campaña aclare el destino de los 900 millones de pesos que recibió la Fundación Juntos Podemos, que ella encabeza. Dijo que no solo Josefina, sino todos los que sean precandidatos, si tienen algo que aclarar, que lo hagan. La ex alcaldesa de Texcoco adelantó que después de obtener la candidatura hará pública su declaración patrimonial. También negó tener algún vínculo con el crimen organizado. Ahí están las voces de los protagonistas de esta esperada elección en el Estado de México. Las breves del país. La Procuraduría Federal del Consumidor en Jalisco informó que han realizado 203 verificaciones en establecimientos que comercializan productos de la canasta básica en condiciones de abuso al consumidor, por lo que 53 comercios resultaron sancionados. Subrayó que las acciones de verificación se realizaron en tiendas de abarrotes, autoservicios, tortillerías, negocios que comercializan semillas y chiles secos, pescados y mariscos, frutas y verduras, carnicerías, entre otros. Elementos de la Secretaría de Marina y Protección Civil de Oaxaca continúan la búsqueda de Ferdinand Steinsatt, un turista de origen alemán de 25 años que se extravió desde el viernes mientras nadaba en la playa Mermejita. A la búsqueda se sumaron lancheros y buzos locales, quienes ya en alta mar intentan dar con el paradero del extranjero. Debido a la octava tormenta invernal y el Frente Frío número 29, se registraron intensas nevadas en la zona occidente y suroccidente de Chihuahua, abarcando 20 municipios, con precipitaciones que alcanzaron hasta 30 centímetros de nieve. Los municipios con mayor precipitación de nieve son Moris, Ocampo, Uruachi, Guasapares, Boicona y Guerrero. Inspectores de 32 delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente supervisaron 14.445 toneladas de productos a fin de inhibir el inadecuado traslado de materiales y residuos peligrosos. En el primer operativo nacional de inspección y vigilancia de materiales, sustancias y residuos peligrosos, aplicado en coordinación con elementos de seguridad de los 3 niveles de gobierno y oficiales aduaneros, detectaron irregularidades en 105.5 toneladas de solventes contaminados, baterías, plomo ácido, lomos aceitosos, asfalto modificado y envases vacíos. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal destituyó a 5 funcionarios luego de que se encontraron 4 millones de pesos en efectivo en auto oficial. El Consejo presentó una denuncia ante la PGR y manifestó su determinación de actuar con contundencia en contra de quienes resulten responsables de algún ilícito. El dinero fue encontrado gracias a una denuncia anónima en un vehículo oficial de la Dirección de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal, que estaba a cargo de Francisco Javier Pérez Maqueda, quien se deslindó de los hechos. La Coordinación Nacional Antisecuestro de la Secretaría de Gobernación informó que en enero de este año se registraron 131 casos de este delito a nivel nacional, lo que significa una baja de 3% con respecto al mes inmediato anterior. La Federación inició 34 carpetas de investigación mediante la Procuraduría General de la República, mientras que las Fiscalías y Procuradurías de los estados integraron 97. En el periodo de diciembre de 2016 y enero de 2017, 10 estados registraron una disminución en la incidencia delictiva en esta materia. Estos son Tamaulipas, Guerrero, Tabasco, Durango, Morelos, Ciudad de México, Querétaro, Nayarit, Quintana Roo y San Luis Potosí.
Cerca de 300 elementos de la Fiscalía General de Chihuahua asumieron el control en materia de seguridad de 6 municipios. De acuerdo con las autoridades, se trata de un hecho temporal que tiene como objetivo hacer frente a la delincuencia organizada a través de patrullajes y operativos. Los elementos fueron asignados a los ayuntamientos de Madera, Temozachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes. Un tribunal federal otorgó un amparo a la exlideresa del CENTE, Bester Gordillo. Esto abre la posibilidad de que obtenga prisión domiciliaria. Hay que recordar que en estos momentos se encuentra en un hospital. Aunque en algunos medios trascendió que dicho amparo ordenaba la prisión domiciliaria, no es así, pues lo que ordena es que el Tribunal Unitario vuelva a revisar la petición bajo el principio de pro persona y emita una nueva resolución. Recordemos que desde el pasado noviembre la Suprema Corte de Justicia rechazó discutir un dictamen para otorgar prisión domiciliaria de Bester Gordillo por considerarlo improcedente. Sin embargo, con este mandato el asunto se volverá a discutir. Nos vamos a enlazar hasta Canadá con nuestro compañero periodista Gabriel Ramírez, corresponsal de México al Día. ¿Cómo te va, Gabriel? Vamos a hablar sobre las condiciones en las que migrantes que provienen de África están llegando a la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Muy buenos días, un abrazo antes que nada. Efectivamente, Pati, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, Omar Cepeda, igualmente. Efectivamente, un tema delicado, un tema sin precedentes que podría derivar en una crisis humanitaria o en un conflicto político diplomático entre Canadá y los Estados Unidos, como ya lo mencionas. Es un fenómeno inédito, personas procedentes de los Estados Unidos están cruzando la frontera a pie, Pati, son originarios de países como Somalia, como Ghana, y lo están haciendo en medio del crudo invierno del continente americano, con temperaturas en muchas ocasiones mayores a menos 20 grados centígrados. Están atravesando durante horas, aproximadamente recorridos de 7 horas, campos completamente congelados, arriesgando sus vidas. Algunos de ellos incluso han perdido los dedos de los pies o de las manos debido a estas bajas temperaturas. ¿De dónde están cruzando, Pati? De estados como Washington, el estado de Washington, y están llegando a la Columbia Británica, aquí en Canadá, también de Dakota del Norte y de Minnesota para llegar a la provincia de Manitoba, y por otro lado del estado de Nueva York para ingresar a Canadá por la zona de Quebec. Se trata de hombres, de mujeres, muchas de ellas embarazadas, familias, incluso con niños en los brazos y jóvenes que quieren llegar aquí a Canadá. Hay que recordar que la frontera entre Canadá y Estados Unidos es el límite territorial entre dos países más grandes del mundo, una distancia aproximada de 9,000 kilómetros. Tiene muy poca vigilancia, hay que decirlo, Pati, Omar, e incluso hay algunas zonas que son de difícil acceso por los bosques, por los cuerpos de agua. En esta zona del continente americano se encuentra la región de los Grandes Lagos y muchas veces son fronteras naturales que impiden de manera muy sencilla el acceso. Sin embargo, estas personas, en un fenómeno que se ha incrementado en los últimos días, están arriesgando las vidas para llegar precisamente a Canadá. ¿Por qué lo están haciendo, Pati, Omar? Lo están haciendo en primer lugar por las órdenes ejecutivas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estas que prohibían el ingreso a finales de enero a ciudadanos de países de origen musulmán. También por las restricciones del propio presidente Trump a las políticas de refugio en Estados Unidos. Dijo, no vamos a aceptar a más refugiados. Y en tercer lugar, por estos planes que podríamos considerar también amenazas de deportación de millones de personas sin papeles en los Estados Unidos. También hay que recordar y hay que contextualizar, siempre es importante saber dónde estamos parados, que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, después de estas políticas en Estados Unidos, lanzó un tuit que podríamos decir habría alentado también este fenómeno migratorio, donde dijo que en Canadá serían recibidas las personas que huían de la persecución, del terror y de la guerra. El dilema, Pati y Omar, al que se enfrenta Canadá en este momento es que hay un acuerdo que fue firmado en el año 2004, que se llama el Acuerdo del Tercer País Seguro, el cual dice que ninguna persona que venga de los Estados Unidos y que entre a este territorio por los puertos, aeropuertos o garitas podrá solicitar refugio, toda vez que vienen de Estados Unidos, un país que se considera seguro para las personas en el mundo. Sin embargo,
si las personas lo hacen de manera ilegal, como lo estamos viendo, es decir, cruzando la frontera a pie, un fenómeno que no se había visto pues nunca, y que nos podría recordar la frontera de México y Estados Unidos, donde también cientos de personas hacen lo mismo para llegar a los Estados Unidos. Bueno, esto se está presentando acá, y este acuerdo es lo que ha generado ya un conflicto y una presión al primer ministro Justin Trudeau. Hay sectores de la sociedad y de la política que le están pidiendo que Canadá termine con este acuerdo a los Estados Unidos. Sin embargo, de hacerlo así, pues Canadá estaría reconociendo que la Unión Americana hoy en día, en este presente, con Donald Trump al frente de la Casa Blanca, ha dejado de ser un país seguro. Claro. México al Día, Pati Omar, platicó con activistas, defensoras de derechos humanos, personas especializadas en el tema del refugio, y esto fue lo que nos dijeron al respecto de esta, que podría ser una crisis humanitaria que se está viviendo en el norte del continente. Vamos a escucharlas. En ese sentido, yo creo que Canadá este es el momento que Canadá y especialmente el gobierno canadiense pueda tomar un liderazgo para seguir cambiando y dar la protección y los derechos de los inmigrantes, que esa es una esperanza que tenemos. Yo creo que es el deber del gobierno canadiense y de esta sociedad canadiense que ha sido siempre tan generosa de poder abrir sus puertas y darle protección a todas estas personas porque es necesario, porque es una obligación moral y porque apela a los valores y los principios de los cuales como canadienses nos sentimos orgullosos. Vimos a Loli Rico, quien llegó a ser presidenta del Consejo Canadiense para Refugiados, y Paola Gómez, ella de origen colombiana, ya canadiense, ahora ciudadanizada canadiense, que acaba de recibir un premio de derechos humanos por parte de la ciudad de Toronto. ¿Qué sigue, Pati y Omar? Se ha incrementado la vigilancia en puntos fronterizos donde se han registrado estos cruces por parte de la Policía Montada y la Gendarmería Real canadiense. Se prevé que la tendencia continúe, incluso que se incremente conforme vaya terminando el invierno y las temperaturas mejoren. Incluso aquí en Canadá no se descarta que también haya mexicanos que comiencen a hacer esta ruta debido a la presión que existe en los Estados Unidos por estas políticas de deportación de Donald Trump. Quiero mencionarte rápidamente que al respecto de nuestros compatriotas mexicanos, tenemos ya reportes y tenemos incluso testimonios, Pati y Omar, de mexicanos que están siendo regresados en su intento de venir a Canadá. Hay que recordar que en diciembre se eliminó la visa. Hay muchos mexicanos que están viniendo. Sin embargo, en la zona de migración, los agentes están regresando a muchos mexicanos. ¿Por qué? Pues porque no pueden comprobar que sus intenciones sean de cruzar como turistas hacia Canadá, o no pueden comprobar la suficiencia para estar de paseo en estas tierras, en este territorio. Estaremos al pendiente de esta situación. Y sin duda, pues es una prueba de fuego para Canadá y para el primer ministro Justin Trudeau, esto que estamos viendo en la frontera, estos cruces ilegales de gente que llega por pie, Pati y Omar. Así es, Gabriel, pues significativas y preocupantes estas evidencias que estás mostrando desde Canadá. Algunas imágenes nos recuerdan la migración que se veía, por ejemplo, en países como Siria, en este traslado en Medio Oriente. Ahora estamos viendo este fenómeno, como bien comentas, por las políticas de Donald Trump y estas posturas. Rápidamente, esta semana estará allá en Canadá Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Efectivamente, está confirmada ya su presencia. El día de mañana estará participando en un foro aquí en la ciudad de Toronto, donde se va a analizar cuál es el futuro económico de América del Norte. Se prevé también la participación del canciller Louis Videgaray y de la ministra de Relaciones Internacionales de Canadá, Chrystia Freeland. Por supuesto que estaremos al pendiente. Asimismo, en este foro estarán participando algunos personajes clave en la firma del Tratado de Libre Comercio allá en 1994 entre Estados Unidos, Canadá y México. Y por supuesto que les tendremos el reporte en directo desde Canadá para México al Día, Omar. Gracias por tu reporte, como siempre, muy completo. Un fuerte abrazo. Buenos días. Excelente inicio de semana. Muy buenos días. Gracias. Y en Sudamérica, en Ecuador, se vivió un fin de semana de elecciones presidenciales. Los primeros resultados otorgan el triunfo al candidato oficialista Lenín Moreno, con poco más de 38% de los votos, seguido por el centro derechista Guillermo Lasso, con cerca de 30% de la preferencia ciudadana. Estos resultados obligarían a realizar una segunda vuelta electoral, ya que un candidato requiere de 40% del voto popular para convertirse en presidente. Mi
Lo importante es que hemos demostrado que haciendo campaña decente se puede ganar las elecciones. Que haciendo campaña honorable se puede ganar las elecciones. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reunió con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Le expresó el fuerte compromiso del presidente Trump con la Unión Europea y garantizó que su país será un socio total en la lucha contra el terrorismo. Este fin de semana el presidente Donald Trump volvió a hacer noticia, ahora en referencia con Suecia. Y es que en un meeting en Florida habló sobre los atentados que tienen lugar en diferentes partes del mundo, aludiendo a este país europeo. Puedes ver lo que está pasando en Alemania. Ves lo que pasó anoche en Suecia. Suecia. ¿Quién lo creería? Suecia. ¿Y cuál fue el grave problema? Bueno, pues que en Suecia no ocurrió ningún atentado. Por supuesto que el gobierno sueco pidió explicaciones. Y dijo, pues, ¿qué estará fumando Trump? Así le contestó el primer ministro de Suecia. Estados Unidos lo vivió el jueves y este lunes es el turno de que el Reino Unido sea testigo de un día sin inmigrantes. De acuerdo con uno de los impulsores de esta protesta, se trata de cambiar la narrativa negativa que rodea el tema de la inmigración en los últimos meses, sobre todo después del triunfo del del Brexit. Gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro resumen y regresamos con más información. El presidente Enrique Peña Nieto reconoce el compromiso de las Fuerzas Armadas con nuestro país. No son admisibles y este gobierno reprueba las descalificaciones sin sustento en contra de nuestras Fuerzas Armadas. México no se moverá ni un milímetro en la postura de no financiar el muro de Donald Trump. Hay posiciones en las que México naturalmente no está dispuesto a ceder ni un milímetro. Así debe de ser. El gobierno mexicano podría dejar de apoyar a Estados Unidos en migración y narcotráfico en caso de que intenten imponer términos desfavorables para nuestro país, advierte el secretario de Economía. Más de 8 millones de latinos podrían ser deportados por el gobierno de Donald Trump. A partir de la primera hora de mañana, el precio de las gasolinas serán ajustadas diariamente. Este fin de semana, más de 200,000 jóvenes realizaron examen de admisión para ingresar a una licenciatura en la UNAM. Más adelante, Lucía Di Lammermoor abre las actividades de la Ópera de Bellas Artes. Pumas viene de atrás para defender el invicto en casa y empata 3 frente a Xolos. La televisión de Japón difundió presuntas imágenes del ataque que sufrió la semana pasada Kim Jong-nam, hermano del líder norcoreano Kim Jong-un, en el aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia. Ahí se ve en ese círculo cuando él ingresó a la terminal aérea. Después pues se ve cuando una mujer lo agrede. Este hombre pide ayuda al personal del aeropuerto, quien lo atiende para después trasladarlo a una ambulancia donde después moriría. Mientras esto ocurre, la tensión entre Corea del Norte y Malasia crece. Pyongyang asegura que la investigación no se ha llevado a cabo de forma transparente. Impresionantes escenas y nadie se inmutó a sus alrededores. En otros temas, en Irak inició la operación para recuperar el occidente de Mosul, controlado por el Estado Islámico desde 2014. A las afueras de la ciudad se instalaron campos de refugio para los civiles que huyen del conflicto. De acuerdo con la organización Save the Children, por lo menos 350,000 niños están atrapados en la zona donde se realizará la ofensiva. Recordemos que el mes pasado las autoridades recuperaron la parte oriente de Mosul. En Bogotá, en Colombia, se registró una explosión cerca de la Plaza de Toros de Santa María. El hecho se da en el marco de la última corrida de la temporada, luego de 4 años de prohibición. Hay que recordar que durante esta semana se han registrado enfrentamientos entre la policía y grupos de antitaurinos. La bomba estaba colocada bajo una alcantarilla cerca de un punto
donde se concentraban miembros del escuadrón antimotines. Hasta el momento nadie se ha adjudicado esta acción. Vámonos hasta Veracruz. Allá se encuentran dos compañeros académicos. Uno es Ramiro Herrera Mesa, él es director del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica. Y también está Julio Díaz, él es docente e investigador. En nuestra sección de orientación vocacional hablaremos sobre la carrera en Ingeniería en Desarrollo Comunitario. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Antes me gustaría que nos pudiera aclarar uno de ustedes dos las características de esta universidad, una universidad única en nuestro país. Muy buenos días. Buenos días, Omar. Buenos días, Pati. Buenos días a todo tu teleauditorio. Gracias. Decirte que el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica se fundó hace 14 años. Se fundó hace 14 años con la premisa fundamental de propiciar el desarrollo comunitario sustentable en la montaña alta de Zongolica. Aquí la etiquetamos a la montaña alta de Zongolica como la zona de México donde se encuentran concentradas todas las carencias habidas y por haber, donde la alta marginación está permeando cada día de manera lacerante en la vida comunitaria de la región náhuatl del país. Decirte que hace 14 años este Tecnológico Superior de Zongolica se creó bajo la coordinación del Tecnológico Nacional de México y bajo la coordinación del gobierno del estado de Veracruz con ese firme propósito, con el propósito de atender una zona de influencia bastante amplia en la montaña alta de Zongolica, creando la carrera de Ingenieros en Desarrollo Comunitario como estrategia para empezar a trabajar estrategias de desarrollo que vayan propiciando programas para la mejora de la calidad de vida de sus pobladores. Actualmente contamos nosotros con una población estudiantil de aproximadamente 2.220 estudiantes, de los cuales 300 estudiantes de esta población total los estamos preparando en altos estándares de capacitación de manera profesional para que empiecen a trabajar de manera congruente planes de desarrollo comunitario y con ellos establecer estrategias muy congruentes, participativas, para que sacar adelante a las familias de la extrema pobreza. En esa virtud, me acompaña esta mañana el doctor Julio Díaz José. El doctor Julio Díaz es catedrático de este tecnológico, expertos en temas de desarrollo comunitario, el cual ha asesorado de una manera profesional a los alumnos del 7º semestre de desarrollo comunitario, los cuales en este año nos dieron otro galardón. Nos dieron el galardón del Premio Nacional de la Feria de las Ciencias de la Ingeniería del CONACYT. Claro. Para abundar en el tema, el doctor va a hacer uso de la palabra. Adelante, buenos días, Julio. Gracias, Omar. Gracias, Pati, por la oportunidad de compartir estas experiencias con ustedes. Como bien decía el ingeniero Ramiro, nosotros pues trabajamos y tenemos aquí en el Tecnológico Superior de Zongolica la Ingeniería en Desarrollo Comunitario. ¿Por qué desarrollo comunitario? A mí me gustaría comentar muy breve por qué la importancia de esta carrera. En la actualidad, el 40% de la matrícula en nuestro país está estudiando carreras relacionadas con la administración, psicología, derecho, diseño, y existe un futuro para algunas áreas del conocimiento de acuerdo a diversos estudios en las cuales el desarrollo sustentable y las relaciones sociales, así como las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues son muy importantes. Es decir, que debemos buscar desarrollar áreas del conocimiento y formar profesionistas en este tipo de carreras. Precisamente la Ingeniería en Desarrollo Comunitario cubre una de estas brechas en la formación profesional, y nuestros egresados son capaces de formar grupos de trabajo, diseñar programas, proyectos
evaluarlos, pero también implementar sus propias consultorías y atender las necesidades de distintos sectores del gobierno, como el combate a la pobreza, el desarrollo sustentable, medio ambiente, todo lo que tiene que ver con estos temas de la actualidad que preocupan no solo en México, sino a nivel global. Y como bien lo decía el ingeniero, pues también promovemos en los estudiantes que participen en eventos científicos. Uno de ellos fue la Feria Pasada Nacional de Ciencias e Ingenierías, que en coordinación con el CONACYT, los gobiernos estatales, pues obtuvimos el primer lugar con los muchachos de aquí de Zongolica, el 7º semestre. Hola a los dos, un saludo desde la Ciudad de México. A mí me gustaría preguntarles, ingeniero Ramiro, y también a ti, Julio, ¿cómo ha cambiado la vida en esa zona de Veracruz? Ustedes mencionaban lo que significa la Zongolica, precisamente una de las zonas más pobres del país. ¿Cómo ha cambiado la llegada de un instituto como el Instituto Tecnológico, para los habitantes de esa localidad veracruzana? Porque es gente que ha estado marginada en muchas circunstancias. Yo insisto, es una zona de alta marginación. El Tecnológico Superior de Zongolica vino a traer esquemas de desarrollo comunitario. Estos esquemas de desarrollo comunitario, el tecnológico los ha podido abordar llamándole la formación de nuestros ingenieros en desarrollos comunitarios como agentes innovadores. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, los muchachos de origen de sus comunidades, están completamente convencidos y preparados para regresar a sus comunidades, ser esos agentes detonadores del cambio, de la mejora de la calidad de vida, de establecer programas de generación de empresas, pequeñas empresas familiares, innovar tramos de tecnología para arraigar a los pobladores en sus comunidades, generar empleo y de esta manera no propiciar ya la salida del desplazamiento de mano de obra, sino que los pobladores se arraiguen en sus comunidades de origen, precisamente dotándolos de herramientas, dotándolos de economía, dotándolos de mejores formas de producir y cosechar sus productos del campo. ¿Y cómo la participación entre hombres y mujeres de ahí de la zona? ¿Está igual la paridad de género, ingeniero? Fíjese que sí, aquí en el Tecnológico Superior de Zongolica, esa es nuestra premisa, atendemos principalmente a la población de estudiantes náhuatl. El 75% aproximadamente hablan náhuatl y nosotros tenemos la carrera bilingüe. Perfecto. Esa es la importancia del Tecnológico Superior. Con ello nosotros estamos propiciando esos esquemas de participación que propician en consecuencia el desarrollo comunitario. No es fácil, necesitamos mucho la coordinación de la federación, en este caso del maestro Quintero Quintero, que es nuestro director general del Tecnológico Nacional de México, pero también de la mano, estrechados, viendo planes de desarrollo congruentes, la participación del gobierno del estado. Desde aquí igual nuestro reconocimiento al señor gobernador Yunes Linares, porque sí está comprometido con la gente más pobre del estado, está comprometido a seguir propiciando el desarrollo de Veracruz para alcanzar otros estadios de bienestar. Pues excelente, ingeniero Ramiro Herrera, director del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, y don Julio Díaz. Pati. Así es. Y don Julio Díaz, docente investigador también de este instituto. Un abrazo a los dos y muchas felicitaciones, porque sabemos la importancia que es preparar precisamente a los jóvenes en esas zonas pobres del país, ayudarlos a salir adelante y también estar presentes en sus comunidades. Muchas gracias y un abrazo desde la Ciudad de México. Un abrazo, gracias a ustedes. Bueno, este fin de semana la Universidad Nacional Autónoma de México aplicó su primer examen para el concurso de selección a nivel licenciatura en modalidades escolarizado, abierto y a distancia. La máxima casa de estudios realiza anualmente 2 exámenes para ingresar a sus 118 carreras. En esta ocasión participaron 204.940 estudiantes. El próximo 25 de marzo, la universidad informará de los resultados de este concurso de selección. La Secretaría de Salud Federal, a través de la COFEPRIS, analizó 2.055 expedientes de personas que fueron atendidas en el Centro Estatal de Cancerología de Veracruz entre 2010 y 2016, de las cuales solo
se les administró el medicamento caduco Avastin a 119 adultos. También se detectaron 21 ampolletas caducas de este medicamento que no fueron aplicadas a pacientes. Hasta el momento se han asegurado 23 toneladas de medicamentos caducos y cerca de 47,000 pruebas rápidas para VIH sin registro sanitario en diferentes almacenes y establecimientos de la Secretaría de Salud del Estado. Por su parte, la Fiscalía General de Veracruz dijo que el exgobernador Fidel Herrera ya está siendo investigado por una denuncia que interpuso la Secretaría de Salud Estatal. La denuncia de la dependencia es por presunta aplicación precisamente de medicamentos caducos a niños con cáncer. La dependencia dijo que hasta el momento no hay orden de aprehensión en contra del exmandatario de Veracruz. Vamos a hacer una pausa. Le recuerdo que está usted viendo México al Día. El mes de febrero se celebran varias instituciones muy importantes en nuestro país cada febrero. Por ello nos acompaña en el estudio Sergio Martínez Torres. Él es capitán segundo, historiador de la Sedena, y hablaremos justamente sobre el 104 aniversario del Ejército Mexicano. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Ayer el presidente estuvo justamente con las Fuerzas Armadas, pues conmemorando un año más del Ejército. De inicio, ¿cómo llega el Ejército este 2017? Muy bien, buenos días, muchas gracias por invitarnos. Llega muy bien, muy fuerte, consolidando obviamente todos los valores y las virtudes que a través de los años hemos cultivado. Llega muy fuerte, llega muy bien a este aniversario. Así es, y ayer el presidente Enrique Peña hacía un amplio reconocimiento precisamente a la labor de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Sí, así es. A través de este México de los 100 años que hemos ya cumplido y que estamos todavía atrayendo a esta oportunidad, México se ha visto consolidado y respaldado siempre por sus Fuerzas Armadas. No dejaremos de ser parte del pueblo de México. 107 años se dice fácil, pero en realidad han transcurrido, 104, perdona, pero han transcurrido muchísimas etapas a lo largo de nuestra historia y por supuesto el Ejército siempre ha estado ahí. ¿Cuáles considera usted es historiador, estos elementos coyunturales claves del Ejército y nuestro país? Bueno, uno de ellos es la educación, ha sido el fundamento más importante porque a través de él nos hemos capacitado y hemos generado estas nuevas etapas de generaciones de mexicanos que se incorporan a las Fuerzas Armadas con el fin de ir creciendo junto con México. Nos da la oportunidad la educación de prepararnos y de cumplir con las misiones que nos pone el pueblo de México y lo hemos hecho bastante bien y con mucho ímpetu. Sí. Así es. Sobre todo sabemos de la gran labor que realiza el Ejército Mexicano, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Que es un asunto pues que nos afecta a nosotros como sociedad y que ahí están las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, siempre respaldando las acciones y las órdenes que gira y las directivas que da el presidente de la República y el alto mando del Ejército, el general Salvador Cienfuegos. Siempre estamos en esa etapa, ¿no? Siempre luchando en contra de lo que le está afectando al pueblo de México. Así es, hay otras actividades como por ejemplo ante verdaderos problemas climatológicos, pueden ser temblores, pueden ser huracanes, ¿no? Que han devastado importantes fuerzas, siempre también están ahí ustedes. Sí, aplicando el plan DN3, los diferentes mandos territoriales están preparados para poder cumplir con esta tarea y obviamente el factor humano, desde el soldado hasta el general de división, son parte esencial de esta aplicación y eso nos da la oportunidad de cumplir, como lo hemos estado diciendo, con el pueblo de México cuando se ven este tipo de problemas, ¿no? Claro. Capitán, ¿qué tan importante es reforzar nuestros valores como país, como nación, pues ante las circunstancias globales que estamos viviendo, ¿no?
donde hay tanto el asunto de inmigración, es decir, muchas problemáticas. ¿Qué tan importante es reforzar nuestros valores? Bueno, tenemos que recurrir en ese sentido a la historia, ¿no? Es la parte fundamental de esta reflexión, ver la historia como el punto de partida para que tengamos la oportunidad de reforzar estos valores e identificarnos con nuestra tierra, con nuestros valores, con el ser mexicano, para que esto nos permita dar continuidad a los problemas que puedan venirse en un futuro, ¿no? ¿Cómo se ha venido desarrollando a lo largo de estos años el papel de la mujer en el ejército? Bueno, el papel de la mujer ha sido fundamental siempre desde que nos creamos en la Revolución Mexicana. Ha estado a un lado de nosotros como combatiente, como enfermera, como compañera, siempre ha estado presente en las Fuerzas Armadas. Y eso nos da la oportunidad de complementarnos en este asunto de la evolución que ha tenido nuestro ejército mexicano. ¿Qué otras actividades hay programadas para estas fechas próximas? Bueno, tenemos ahora el festejo del Día de la Bandera. Se está considerando que sea el evento en el Campo Militar Deportivo Marte. Ahí se van a llevar a cabo las actividades de este festejo del Día de la Bandera. En estos últimos meses se ha manejado una palabra que todos han sumado, todos en el Estado mexicano, que es la unión de los mexicanos ante cualquier suceso. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, nosotros hemos fortalecido esta parte de la unión a través de la historia y siempre hemos estado apoyando al pueblo de México en ese sentido. Nuestro adiestramiento tiene una clave fundamental en ese sentido. El espíritu de cuerpo se fortalece todos los días para poder dar cumplimiento a las misiones que tenemos encomendadas. Ahí veíamos en las imágenes anteriores el momento en que estaban presentando una bandera monumental, ¿no? Siempre resulta como que muy emocionante ver nuestro símbolo, sobre todo cuando lo vemos ondear. ¿Qué significa para usted? No, bueno, la bandera desde la independencia de México ha mantenido esta hegemonía al pueblo de México y obviamente a sus Fuerzas Armadas. Es nuestro deber siempre defenderla y ponerla en alto, ¿no? Verla ondear, bueno, nos identifica sin problema, estemos aquí en el territorio o fuera de él, ¿no? Perfecto, capitán Sergio Martínez Torres, capitán segundo, historiador de la Sedena. Muchas gracias por estar aquí y pues hablarnos de la importancia de fortalecer estos valores, ¿no? Que nos que nos distinguen ante el mundo. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, un placer. Son muy amables. Un respeto. Y felicidades. Gracias. Bueno, la semana pasada se registraron fuertes ráfagas de viento que causaron estragos en el Valle de México. La Secretaría de Protección Civil informó sobre la caída de 115 árboles y 9 lonas publicitarias. Esto causó daños a vehículos y también a la circulación vehicular. Así es, y debido a la octava tormenta invernal y al frente frío número 29, las condiciones de vientos fuertes con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora y tolvaneras continuarán sobre todo en el norte del país. El Servicio Meteorológico Nacional detalló que existe la posibilidad de que se formen torbellinos o tornados. A ellos se suman condiciones de tormentas fuertes en regiones de Durango, Zacatecas, Coahuila y Tamaulipas. Además, se prevén temperaturas de 10 grados bajo cero en las montañas, con posible precipitación de nieve o aguanieve en las zonas serranas del estado de Tamaulipas. Y del frío continúa la llegada de la ballena gris a costas de Baja California Sur. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha contabilizado hasta el momento 1.521 ejemplares, de los cuales 601 son ballenatos, son bebés, lo que representa, dijo, una recuperación de la especie. Año con año, la ballena gris recorre más de 12.000 kilómetros desde Alaska a México para tener precisamente en aguas mexicanas a sus crías. Y los niños le dieron magia y le quitaron muchos elementos, a veces aburridones, de lo que es en un parlamento, y ellos concluyeron justamente los trabajos del Parlamento Infantil. Aquí una crónica. Este viernes concluyeron los trabajos del 10º Parlamento de las Niñas y Niños de México, en el que participaron 300 representantes de todo el país de entre 10 y 12 años. Lamentablemente no todos los niños tienen ese privilegio de estar, como decía, en este honorable Congreso.
¿Qué aprendiste? ¿Con qué te quedas en este viaje? Pues con esto aprendo muchos derechos de niños que la verdad a veces los sabemos, pero no los practicamos mucho. ¿Y por qué? Porque han sido violados y la verdad a veces no se le pone ese interés. Pues estoy muy emocionado, más que todo estoy pues feliz de haber estado aquí porque no cualquiera pues puede estar aquí y gracias a Dios que me dio esta experiencia tan hermosa. A lo largo de una semana, los parlamentarios infantiles trabajaron en 15 comisiones, en donde se abordaron temas como discriminación, educación, pobreza, igualdad y justicia, entre otros. Previo a la clausura oficial desde la tribuna y curules, legisladoras y legisladores expresaron sus demandas, reflexiones y propuestas. Queremos demandarles a las autoridades presentes que cumplan lo que prometen, que nos escuchen porque merecemos gobernantes buenos, no se engañen como menores de edad y nuestra palabra hay que hacerla valer porque estamos cansados de la corrupción de los gobernantes y sus malas decisiones. ¿Qué esperamos de nuestro país? México, queremos de ti un país seguro, lleno de oportunidades, un país libre de crimen y delincuencia. Es el México que deseamos las y los niños. En este día les vengo a decir a todos nuestros representantes, preocúpense por todos, no solo por ustedes, hablen por igual, no acepten la discriminación. Todos debemos de cooperar para que juntos hagamos que el presidente del país vecino, Donald Trump, aprenda a respetarnos como lo que somos, mexicanos, somos mexicanos, guerreros que han luchado siempre por nuestros derechos. Durante esta semana, entre otras actividades, los diputados infantiles visitaron al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la residencia oficial de Los Pinos, y al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Y conocí al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Yo me di cuenta de que él era una persona muy importante, ya que era un secretario muy responsable que se preocupaba realmente por los niños y no como otros gobernantes, secretarios y personas con puestos políticos que solo les importa ganar dinero. Yo vi algo en él especial que era que él tenía verdaderamente la capacidad. La diputada infantil y presidenta de la mesa directiva, Ashley Briguet Gómez, hizo la declaratoria oficial de la clausura e invitó al Pleno a entonar el himno nacional mexicano, para de esta forma quedar concluidos los trabajos del 10º Parlamento de las Niñas y Niños de México, en el que demandaron a la clase política mayor sensibilidad para reencauzar el rumbo del país, combatir la corrupción, la impunidad, tutelar sin menoscabo los derechos de la niñez, atender la violencia intrafamiliar y garantizar educación de calidad. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. El presidente Enrique Peña Nieto considera inadmisibles las descalificaciones sin sustento contra las Fuerzas Armadas. Si algo han demostrado es su total y permanente compromiso con México y con los mexicanos. México usará moneda de negociación clave en caso de acuerdo injusto con Estados Unidos. Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, descarta que exista una crisis diplomática entre el gobierno de Donald Trump y México. Niegan libertad a Daniel Ramírez Medina, el Dreamer mexicano que fue arrestado la semana pasada. Embajadas y consulados de México emitirán actas de nacimiento a las personas nacidas en territorio nacional que no hayan sido registradas en su momento. Nuestro corresponsal Gabriel Ramírez nos habló sobre los migrantes africanos que llegan a Canadá. Temas sin precedentes que podría derivar en una crisis humanitaria o en un conflicto político diplomático entre Canadá y los Estados Unidos, con personas procedentes de los Estados Unidos están cruzando la frontera a pie, Pati. Son originarios de países como Somalia, como Ghana. Más adelante, violencia en las tribunas al final del partido Veracruz-Tigres.
Gracias, Daniel. Todos los lunes Víctor Felipe Piz nos dice cómo cuidar nuestro bolsillo, Víctor. Gracias, excelente inicio de semana a todos. ¿A usted le han robado su auto? Según un reporte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, entre septiembre de 2015 y agosto de 2016 fueron robados 66.780 vehículos a nivel nacional. El Estado de México con 20.844 autos, la Ciudad de México con 8.341 y Jalisco con 7.626 fueron las entidades que más reportaron este delito. Y en el caso de la capital del país, se advirtió un aumento considerable en el robo de autos y se rompió la tendencia a la baja que se mantenía desde hace 5 años. Antes de creer que su carro ha sido robado, piense en las razones por las cuales no está donde lo dejó. Puede ser que lo haya estacionado en un lugar prohibido y se lo haya llevado la grúa. Una vez que haya eliminado esa posibilidad y llegado a la conclusión de que su auto ha sido robado, es necesario controlar la situación y seguir los siguientes pasos que carmatch.mx recomienda. Llame a la policía, ahora el número internacional es el 911, entre más pronto lo haga, tiene más oportunidad de encontrar su auto. Ahora es más fácil ubicar un auto mediante un sistema de rastreo digital como un GPS. No obstante, nunca trate de localizar un auto por su cuenta. Después de reportar el auto, lo siguiente que tiene que hacer es llamar a la compañía aseguradora. Levantar una denuncia es indispensable, ya que pueden hacer mal uso de su carro. Rinda su declaración en la agencia del Ministerio Público. Si dejó su cartera o su celular, notifique inmediatamente a su proveedor de servicios para que no hagan mal uso de su cuenta. En caso de que haya dejado las llaves de su casa y exista algún documento con su dirección, reemplace las cerraduras de su casa. Informe a sus contactos y deje que el problema lo solucionen las autoridades y la aseguradora. Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos esta mañana de lunes y por supuesto empezar, como siempre, con la información más relevante de lo que está sucediendo en el mundo de las redes sociales, la tecnología, la innovación y la ciencia. Iniciamos con noticias sobre Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, y es que a través de una carta publicada en su perfil oficial de esta red social, compartió algunas propuestas para hacer un mundo mejor, entre ellas extender la prosperidad y la libertad, promover la paz y la comprensión, sacar a la gente de la pobreza y acelerar la ciencia. Para lograr avanzar a esta meta, dijo, es necesario trabajar en grandes desafíos como la eliminación del terrorismo, la lucha contra el cambio climático y la prevención de pandemias. Actualmente Facebook cuenta con más de 1.000 millones de miembros activos, por lo que Zuckerberg está exhortando a que cada uno de ellos, o más bien de nosotros, todos los que tenemos cuentas en Facebook, ayudemos a conectar a más personas con comunidades importantes, con la intención de fortalecer la fábrica social, el tejido social. Otro punto que mencionó en su publicación son las polémicas noticias falsas. Comentó que la manera en que Facebook va a combatir este problema es a través de la aportación de información adicional, además de la certificación de las publicaciones por parte de chequeadores de hechos, comprometidos con los alcances que ha adquirido esta plataforma, que sin duda pues son muy grandes al superar los límites de lo social. Es que el creador de Facebook seguirá una estrategia de 5 objetivos para que sea un medio de información confiable y positivo. Estos objetivos son fomentar la cohesión social, contribuir a una sociedad más informada, hacer del mundo un lugar más seguro, alentar el compromiso cívico y político y crear una red mucho más incluyente. El poder comunicar al mundo a través de un clic permite crear una comunidad inclusiva, y para ello lo principal es que el gobierno se mueva siempre de la mano de las demandas de la gente. Esto es lo que expresó Mark Zuckerberg a través de esta carta abierta. Y bueno, por supuesto, toca varios de los puntos delicados, coyunturales, y que pues están ahorita definiendo las políticas y las acciones tanto de gobiernos como de este tipo de empresas que tienen una gran influencia en todos los ámbitos de la vida. Así que pues ahí está la comunicación de Mark Zuckerberg, ya veremos si tiene repercusiones y qué respuestas recibe. Ahora vámonos hasta Japón.
Tokio específicamente porque ya está iniciando, o más bien, ya lleva algún tiempo con los preparativos para recibir los Juegos Olímpicos 2020 o 2020, pero recientemente llamó la atención del mundo porque nuevamente ponen el ejemplo no únicamente en cuestiones tecnológicas y creativas, sino en el cuidado del medio ambiente y la cultura del reciclaje. A través de una conferencia de prensa a la que asistió la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, se desveló una campaña que está exhortando a los ciudadanos a contribuir con este magno evento. La manera de hacerlo es donando sus celulares viejos para reciclarlos. La iniciativa pretende recaudar 8 toneladas de metal, con el cual se elaborarán las 5,000 medallas que se entregarán a los ganadores de la tan importante justa deportiva Tokio 2020. La campaña, además de reducir costos de estas medallas, también da un uso a todo ese material que podría resultar peligroso si no se elimina de manera correcta y que simplemente pues, se convertiría en basura tecnológica. Entre los dispositivos que los ciudadanos de Tokio pueden donar están por supuesto los smartphones o teléfonos inteligentes, cámaras digitales y reproductores portátiles de música. La campaña da inicio a partir del mes de abril y la recolección de los dispositivos donados correrá a cargo de la empresa NTT Docomo y el Centro de Salud Ambiental japonés. Una iniciativa muy importante, innovadora y que además permite, pues, lo más importante que nos aqueja en este mundo como humanidad, cuidar nuestro planeta. Y bueno, hablando del planeta Tierra, vayamos un poco al espacio, porque como resultado del concurso Name ExoWorld de la Unión Astronómica Internacional, 19 exomundos serán bautizados. Las propuestas fueron elegidas a través del voto del público y posteriormente aprobadas por la IAU. Los nombres fueron inspirados en astrónomos, educadores, autores, poetas y estilos de danza, además de organizaciones astronómicas. Y en la lista figura Andrés Eloy, el cual ha sido asignado al asteroide 6159 en honor al astrónomo mexicano que está viendo en su pantalla, originario de Cuernavaca, Andrés Eloy Martínez Rojas. Este astrónomo autodidacta descubrió en 2004 2 planetas enanos, 2 exoplanetas en 2011 y dio el nombre de Jojutla a un cráter en Marte, solo por mencionar algunos de sus logros. Y bueno, otro acontecimiento importante de este fin de semana en materia del espacio fue el lanzamiento del cohete de SpaceX de Cabo Cañaveral, Florida, el número 10. Este lanzamiento del Falcon 9 con la cápsula no tripulada Dragon a la Estación Espacial Internacional concluyó exitosamente. Se estaba programada para el sábado, sin embargo, por una pequeña falla técnica se reprogramó para el domingo y además fue lanzada desde la plataforma 39A, una plataforma histórica que vio despegar al Apolo 11, que llevó a los primeros seres humanos que caminaron en la Luna, y también vio el despegue del último vuelo del transbordador espacial de la NASA. Es la primera vez que Dragon de SpaceX despega desde esta plataforma y sin duda pues sigue haciendo historia. Cabe resaltar que este cohete aterrizó de manera exitosa después de lograr su misión y bueno, la cápsula Dragon estará próximamente acoplándose a la Estación Espacial Internacional para llevarles experimentos y provisiones. Esta es la información el día de hoy. Que tengan excelente inicio de semana. Escritores, ilustradores y cuentacuentos del Fondo de Cultura Económica visitan escuelas primarias de la Ciudad de México. Arrancó el programa piloto El Fondo Visita tu Escuela. Esta estrategia llevará a autores e ilustradores de libros de literatura infantil y juvenil, así como a narradores orales, a 70 centros educativos de la capital mexicana. Mediante un plan de visitas programadas, los creadores interactuarán directamente con alumnos y maestros. Los libros juegan un papel fundamental. Y por eso queremos traer al Fondo de Cultura Económica a todas las escuelas y por eso queremos traer a quienes escriben los libros para ustedes a todas las escuelas. De eso se trata. Los libros que les traemos queremos que sean sus mejores amigos. Sus mejores amigos con los que compartan con otros amigos en sus lecturas. Ese es el sentido de esta visita.
coordinado por la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica. El proyecto busca fomentar la cercanía entre los alumnos y los libros de las bibliotecas escolares y de aula. En el primer día de actividades, la escritora Marta Riva Palacio, el ilustrador Francisco Nava y el cuentacuentos Nacho Casas convivieron con alumnos de la escuela Alberto M. Alvarado. Para ellos esto es, te conozco, sé que existes, como que siempre era, bueno, son los autores, son los escritores, son los ilustradores, son las editoriales, pero el tenerlos presentes es un acercamiento más, es como que familiar. Hay un gran entusiasmo por parte de las diferentes comunidades de aprendizaje de que el fondo pueda llegar no solamente con sus libros, sino con los autores, con los ilustradores, cuentacuentos. Vimos cómo los niños con gran entusiasmo aplauden, reciben, le echan porras a un escritor, no solo a un deportista, no solo a un héroe de la televisión, sino a los escritores, a los ilustradores, a los cuentacuentos, los quieren, los respetan. Como parte del proyecto, se planea distribuir libros de las colecciones del fondo en cientos de planteles, así como realizar un seminario de lectura dirigido a docentes de educación básica. Para México al Día, Rufino Enríquez González. La Ópera de Bellas Artes inició sus actividades con la obra Lucía di Lammermoor. En este montaje participan jóvenes que inician su carrera operística. Este espectáculo ofrecerá funciones el 21, 23, 26 y 28 de febrero en Bellas Artes. El cine mexicano sumó 2 galardones en la 67 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. Esteban Arrangois se alzó con el Oso de Plata, premio del jurado al mejor cortometraje por Ensueño de la Pradera, mientras que el documentalista Everardo González obtuvo el premio Amnistía Internacional. En Toluca se celebró el concierto Eternamente Juan Gabriel a cargo de 16 artistas nacionales e internacionales que se presentaron ante 30,000 personas. Pues ahí, en este tributo, se reunió a Andrea Bocelli, a John Fogerty, ex vocalista de los Creedence, Natalia Lafourcade, Fernando de la Mora y Emmanuel. Gran espectáculo. Y la sorpresa fue cuando Juan Gabriel apareció, pero de manera virtual. Y ayer, por lo menos 85,000 personas se dieron cita en el Zócalo capitalino en un gran concierto para disfrutar la voz, la personalidad de uno de los cantantes consentidos, Miguel Bosé. Cerca de las 8 de la noche inició este concierto que tuvo como invitados a Jimena Sariñana, Ana Torroja, Pepe Aguilar, Pati Cantú, Sasha y Benny Ibarra. También fue recorrido por los éxitos del intérprete español como Nena, como Un Lobo, y al final hizo una declaración justamente de amor a la Ciudad de México, a nuestro país, al dedicarles una de sus canciones más importantes. Porque sucede que algunas personas se tiñen y les da por levantar muros. No es el mundo que yo quiero. No es el mundo que yo quiero. Yo quiero un mundo de solidaridad, en paz. Inadmisibles las descalificaciones contra las Fuerzas Armadas, afirma el presidente Enrique Peña Nieto. Y este gobierno reprueba las descalificaciones sin sustento en contra de nuestras Fuerzas Armadas. El canciller Luis Videgaray descarta que exista una crisis diplomática entre el gobierno de Donald Trump y México. La lista de inmigrantes deportables para el gobierno de Donald Trump supera los 8 millones. En la sección Orientación Vocacional, nuestros invitados del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, el director Ramiro Herrera Mesa y Julio Díaz, docente e investigador, hablaron sobre la carrera en Ingeniería en Desarrollo Comunitario. Tecnológico Superior de Zongolica vino a traer esquemas de desarrollo comunitario, de establecer programas de generación de empresas, pequeñas empresas familiares, innovar tramos de tecnología para arraigar a los pobladores en sus comunidades. En entrevista con México al Día, el capitán segundo historiador de la Sedena, Sergio Martínez Torres, afirmó que el ejército mexicano llega fuerte a su 104 aniversario. México se ha visto consolidado y respaldado siempre por sus Fuerzas Armadas. No dejaremos de ser parte del pueblo de México.
En las elecciones en Ecuador, el oficialista Lenín Moreno tiene ventaja pero no consigue los votos suficientes para ganar, por lo que se va a segunda vuelta. Y en los deportes, Gustavo Ayllón consigue su tercer título de la Copa del Rey en la final que se disputó en Vitoria. Muchas gracias por estar con nosotros en este inicio de semanas. Para nosotros fue un placer. Nos vemos mañana a las 6:30 con más información. Así es, gracias también a Miguel González, que nos acompañó en el lenguaje de las señas, a Ana Cris, a Dani, a Omar, pero sobre todas las cosas a usted que nos acompañó. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Que tenga una excelente semana. Hasta luego. Chao.